Hay promesas que se pronuncian la desesperación y que la historia se niega a olvidar. Palabras tan cargadas de dolor que parecen quedarse flotando en el tiempo, esperando el momento de cobrar su prete. Y así ocurrió en la primavera de Itzenbadbexonjuhach, en los campos de algodón del sur de Luisiana, cuando un hombre llamado Augustus Thorne se detuvo a observar a Otrevor, hombre que moría tendido sobre la tierra húmeda, un hombre esclavizado cuyo cuerpo ya no podía sostener el peso de la vida, y antes de exhalar su luto aliento pronunció 7 palabras, solo 7, lo suficientemente claras como para ser escuchadas, lo suficientemente terribles como para marcar un silto. Palabras ante las que Augustus Thorne no respondió con temor ni arrepentimiento, sino con una risa abierta y violenta, una risa tan intensa que le sacudió los hombros. Una risa que en ese instante celó algo que él aún no podía comprender, porque 3 meses después Augustus Thorne fue jalado muerto en su dormitorio, vestido con su traje de boda, cuidadosamente abotonado, como si alguien lo hubiera preparado para un altar que nunca llegaría a pisar, con el rostro congelado en una expresión tan perturbadora que el sepulturero del pueblo se enojó a quedarse a solas con el cuerpo, mientras el periódico local reducía todo a un conveniente fallo cardíaco repentino. Su prometida abandonaba Luisiana esa misma noche sin volver a pronunciar su nombre, y los sirvientes que lo encontraron juraban no volver a cruzar jamás el umbral de aquella habitación, porque lo que ocurrió en esos 3 meses quedó enterrado durante décadas en cartas privadas, registros médicos ambiguos y testimonios jamás hechos públicos hasta ahora. Y antes de concluir con esta historia, quiero invitarte a suscribirte a este canal si amas los relatos que caminan sobre la delgada línea entre la historia y el horror, y a escribir en los comentarios desde qué estado o país nos escucha, porque tal vez estas páginas oscuras del pasado estadounidense ocurrieron más cerca de lo que imaginas, ya que lo sucedido después de aquel día de primavera no solo consumió a Augustus Thorne, sino que arrastró consigo a todos los que estaban conectados a él, desenterrando secretos que una influyente familia de Luisiana había ocultado durante generaciones, porque Belarive Parish en Itzenbadbexonjuhach no era una comunidad grande, pero sí próspera, asentada hondo a una curva lenta y oscura del río Mississippi, donde el agua reflejaba los robles cubiertos de musgo, con 2,000 habitantes, la mitad de ellos esclavizados, trabajando los campos de algodón y caña de azúcar, que hacían inmensamente ricos a hombres como Augustus Thorne, quien tenía 28 años aquella primavera y era el único hijo del difunto William Thorne, fundador de una de las plantaciones más rentables de la región, herencia que Augustus recibió tras la muerte de su padre por fiebre amarilla en Itzenbadbexonjuhach, junto con la mansión de colomas blancas. Los campos interminables y la calada mantenían una reputación construida sobre el sufrimiento ajeno, siendo descrito como un hombre alto, de hombros anchos, cabello oscuro, siempre impecable y una sonrisa afilada que usaba como arma en los negocios, heredando el encanto de su padre pero no su contención, pues de la plantación Thorne se extendía por casi 800 acres
con la casa principal al final de un camino flanqueado por robles vivos, y detrás de ella los campos y más allá las cabañas de madera donde vivían 43 personas esclavizadas en Ichenbatbexijuhach, nombre que Augustus conocía igual que conocía los de sus caballos, como propias herramientas. Entre ellas un hombre llamado Samuel, de 36 años, aunque su rostro parecía mayor por el sol y el trabajo, nacido en la plantación, huérfano desde niño, separado de su padre a los 12 años, esposo de Ruth y padre de 2 hijos pequeños, conocido por su silencio y obediencia, alguien que había sobrevivido sin invisible, hasta que en la primavera de Itzenbatbexijuhach todo cambió cuando su hija Grace enfermó, primero con una fiebre común que se transformó en algo incontrolable, convulsiones, calor insoportable en la piel, súplicas ignoradas por el capataz Dalton y una negativa directa de Augustus a llamar a un médico por considerarlo un gasto innecesario, pese a que Samuel suplicó ofreciendo trabajo extra, y 4 días después Grace murió en brazos de su madre el Sande Abre, probablemente de escarlatina, enterrada sin nombre duradero detrás de las cabañas. Y Samuel dejó de hablar durante 3 días, trabajando en silencio mientras algo se apagaba dentro de sus ojos, hasta que él, su padre habla Augustus, inspeccionaba los campos lleno de entusiasmo por su próxima boda con Catherine Beaumont, hija de un juez influyente, una unión destinada a consolidar poder, planeada para él. De junio con músicos, banquete y un futuro cuidadosamente deñado, cuando Dalton reprendió a Samuel por trabajar lento, lo golpeó, y Samuel alzó la mirada y dijo con voz baja que su hija había muerto porque no recibió ayuda, palabras que cruzaron el campo como un cuchillo. Y Augustus respondió con frialdad que Dios lo había querido así, y que la próxima vez Samuel moriría también, provocando un pequeño paso hacia adelante, suficiente para que fuera reducido, atado y castigado brutalmente frente a todos, en un acto destinado a recordar quién mandaba, sin saber que aquel castigo no borraría las 7 palabras pronunciadas días antes, ni detendría lo que ya había comenzado a moverse en la oscuridad. Los días exactos de lo ocurrido no necesitan ser relatados aquí, pero el resultado fue inconfundible, porque Samuel quedó destrozado, sangrando, apenas consciente sobre la tierra del mismo campo, donde había trabajado durante toda su vida, mientras Augustus Thorne permanecía de pie sobre él observando cómo el sol ascendía lentamente en el cielo y aunque los demás esclavizados habían sido enviados de vuelta a sus tierras. Augustus sabía que lo miraban desde el rabillo del ojo, que cada golpe había sido visto y recordado, y comprendió que debía decir algo que convirtiera ese momento en una lección imborrable, por lo que miró hacia abajo y dijo con frialdad que Samuel se había buscado aquello, que había olvidado lo que era y que debía recordarlo, palabras que parecían finales. Pero Samuel abrió los ojos, vidriosos, perdidos en el dolor, y aún así encontraron el rostro de Augustus. Sus labios se movieron sin sonido al principio, hasta que con un esfuerzo que parecía consumirle lo último que le quedaba, pronunció 7 palabras. Apenas un susurro áspero, no una amenaza ni una maldición sobrenatural, sino una promesa sencilla y directa nacida de alguien que ya no tenía nada que perder, diciéndole que no vería el día de su boda. Y Augustus lo miró durante un segundo antes de estalar en carcajadas.
Primero una risa breve y luego una risa genuina y abierta que lo obligó a secarse las lágrimas, encontrando absurda la idea de que aquel hombre roto en el suelo pudiera tener un poder. Llamando a Dalton para burlarse de lo dicho y preguntarse en voz alta si acaso Dios escuchaba a personas como Samuel, tras lo cual se dio la vuelta, aún riendo, y se alejó convencido de que todo era ridículo. Y esa misma noche Samuel murió, su cuerpo cediendo a las heridas, al calor y al peso acumulado de 36 años de esclavitud. Kende por Ruth al regresar de la casa principal donde trabajaba en la cocina, tendido en el suelo de madera, con los ojos abiertos y la mano extendida hacia el rincón donde había estado la cama de Grace, y Ruth no lloró porque ya no le quedaban lágrimas. Cerró los ojos de su esposo, cubrió su cuerpo y permaneció junto a él hasta el amanecer. Cuando Dalton Drega tomó nota como una simple luz en conaziña y ordenó que lo enterraran junto a su hija. Mientras Augustus se enteraba de la muerte durante el desayuno, asentía con leve molestia por la inconveniencia y volvía a leer una carta de Catherine sobre los últimos días de la boda sin volver a pensar en Samuel, porque para él el incidente había terminado. Pero 3 días después, el irredeable despertó en mitad de la noche con un dolor ardiente en el pecho, como si un hierro candente se hubiera apoyado sobre su esternón. Durando apenas segundos antes de desaparecer, y Augustus se convenció de que no era nada, y que era indigestión, estrés o calor, sin mencionarlo a nadie, aunque volvió a suceder una y otra vez, y él, de Abril, 9 días después de la muerte de Samuel, mientras trabajaba hasta tarde en su estudio del segundo piso, comenzó a escuchar pasos lentos y arrastrados en el pasillo. Abrió la puerta y encontró el corredor a oscuras con la vela apagada sin corriente buena. Avanzó con su presina luz preguntando quién estaba allí. Vio una sombra inmóvil cerca de las escaleras que retrocedía conforme él se acercaba, desapareciendo de repente, regresando entonces al estudio, cerrando con llave y vaciando la botella de whisky. Soñando esa noche con el campo y con las 7 palabras pronunciadas desde la tierra, despertando convencido de que había sido producto del cansancio, pero los episodios continuaron y el de mayo, mientras inspeccionaba las cercas a caballo bajo el sol de la tarde, el animal se encabritó aterrorizado, huyendo, sin razón aparente, y Augustus vio en el límite del bosque una figura humana inmóvil, observándolo antes de desaparecer entre los árboles, persiguiéndola en vano hasta quedar solo y herido ante el pantano, regresando con la excusa de que el caballo se había asustado, aunque esa noche el dolor en el pecho fue peor y los sueños regresaron con el rostro de Samuel repitiendo la promesa, mientras los sirvientes notaban cambios en Augustus, su irritabilidad, el cansancio marcado en su rostro, el aumento del alcohol y las largas horas mirando los campos, cambios que Catherine también percibió cuando lo visitó el Sher de mayo y lo encontró desaliñado y bebiendo a plena tarde, sugiriéndole ver a un médico y recibiendo una negativa brusca. Markonske, inquieta por la expresión atormentada en sus ojos, y esa misma noche Augustus despertó y encontró una figura al pie de su cama alta, delgada y encorvada, observándolo en silencio hasta pronunciar con voz áspera que no vería su día de boda, provocando un grito, un golpe inútil al aire y la certeza de
Estaba solo en una habitación cerrada desde dentro, pasando el resto de la noche en vela aguardando el amanecer sin decir nada a nadie, porque admitir lo ocurrido habría significado perderlo todo. Así que guardó silencio y trató de convencerse de que todo era estrés, agotamiento, durante una enfermedad pasajera, algo que desaparecería con descanso. Pero los episodios no cesaron, al contrario, se intensificaron, y él, su de Mayo Augustus, cenaba con el juez Beaumont y Catherine Enyo. La finca Beaumont, en lo que debía ser una velada agradable, una reunión previa a la boda, con conversaciones ligeras sobre el clima, la cosecha de algodón y conocidos comunes, mientras Augustus intentaba concentrarse y mostrarse encantador, pero su mente se perdía una y otra vez. Quedándose inmóvil con el tenedor suspendido, hasta que Catherine lo tocaba suavemente para traerlo de vuelta. Y entonces Cure levantó la vista y vio a Samuel de pie en un rincón del comedor, con la ropa rota y manchada con la que había muerto, el rostro amoratado, los ojos fijos en él. Invisible para los demás, mientras el juez hablaba animadamente y Catherine reía sin notar nada, hasta que Augustus dejó caer el cubierto con un ruido seco y todos lo miraron, asegurando que estaba bien alto. Su voz temblaba. Y más tarde, en el jardín, Catherine le suplicó que le dijera qué ocurría, pero él sonrió forzado, prometiendo que todo mejoraría tras la boda. Al regresar a su plantación vio a Samuel 3 veces más, al borde del camino, en la venta de una cabaña y reflejado en un charco, llegando a la mansión temblando, mientras los sirvientes murmuraban que su amo está enfermo o perseguido, comentarios que Ruth escuchaba en silencio con una satisfacción amarga, convencida de que el sufrimiento de Augustus era merecido, y él, Juba de Mayo, incapaz de soportar más los dolores en el pecho y el insomnio, acudió al Dr. Whitfield, quien tras examinarlo le aseguró que su corazón parecía fuerte y sugirió estrés, preguntándole si dormía bien, a lo que Augustus respondió evasivo, ocultando las visiones, recibiendo un sedante para dormir que aquella noche lo sumió en un sueño pesado del que despertó paralizado, sintiendo el peso invisible sobre su cuerpo. Mientras Samuel se inclinaba sobre él repitiendo una y otra vez las 7 palabras, hasta que Augustus despertó empapado en sudor y comprendió que no volvería a descansar. Deterióse rápidamente hasta convertirse en una sombra, con el cuerpo adelgazado, el rostro hundido y la mirada perdida, mientras Catherine lo visitaba él. Arcesude, medio horrorizada por su aspecto, rogándole que buscara ayuda, escuchando una vez más la mentira de que todo estaba bien. Aunque aquella noche habló con su padre y ambos dudaron sobre la boda, pero el escándalo de cancelarla pesó más. Y mientras tanto, en la finca Thorn los criados oían pasos, veían puertas abrirse solas y sombras al amanecer, señales que Ruth interpretaba como la certeza de que Samuel seguía allí, y el Ershba de Mayo Augustus recibió una carta sin remitente con 7 palabras idénticas a las escuchadas, arrojándola al fuego sin lograr borrar su mencia, pasando la noche en vela con una pistola sobre el escritorio hasta oír pasos en el pasillo y contra.
frente a su puerta una pequeña cruz de madera como las de las tumbas de los esclavizados. Objeto que Arroyo, aterrorizado antes de encerrarse, convencido de estar perdiendo la razón, en la primera semana de junio traía un calor sofocante a Belarive Parish, con tormentas violentas que dejaban el aire aún más pesado, y el 8 de junio Augustus despertó con un dolor tan intenso en el pecho que cayó de rodillas, arrastrándose hasta la cama mientras los sirvientes lo oían gemir. Negóse a llamar al médico por miedo a lo que pudiera descubrir. Pasando los días en un estado febril, viendo a Samuel en los espejos, en las ventanas y entre los árboles, escuchando su voz infuso despierto, y el 6 de junio, durante una tormenta nocturna, Augustus corrió por la mansión convencido de que alguien lo perseguía, encontrando huellas de barro en el pasillo que se detenían frente a su dormitorio. Huellas de pies descalzos que no podían pertenecer a ningún sirviente, y la noche del 6 de junio, 2 días antes de la boda, Augustus no bajó a cenar, permaneciendo encerrado en su habitación escribiendo cartas que jamás envió, mientras Catherine esperaba inquieta. Y finalmente, la mañana del 1 de junio de Ichenbabek Sijubach, los músicos llegaron. Las flores fueron colocadas y los invitados comenzaron a reunirse, pero Augustus Thorne descendió las escaleras, siendo jalado Orsa después muerto en su dormitorio, vestido con su traje de boda, el rostro congelado en una expresión de terror absoluto, sin señales visibles de violencia, que consigue así una historia que nadie quiso explicar, y que durante generaciones fue reducida a una simple muerte súbita. Aunque en los campos de Belarive Parish muchos supieron la verdad, porque algunas promesas, dichas en el bajo y seladas con sangre, nunca se rompen. Augustus apenas percibía el clima porque estaba atrapado en su propio infierno privado, una pesadilla de la que no podía despertar, con visión de Samuel patriciendo casi de forma constante en los espejos, en las ventanas y en las sombras de los árboles, a veces simplemente observándolo en silencio y otras moviendo los labios para formar aquellas 7 palabras sin emitir sonido alguno. Mientras Augustus dejaba de ir a los campos, dejaba de reunirse con los capataces y se encerraba en la mansión, recorriendo habitación tras habitación sin quedarse mucho tiempo en ninguna, como si creyera que podía huir del espectro que lo seguía. Seguía, lo que llenó de terror a los sirvientes, quienes murmuraban que la casa estaba maldita y que el señor Thorne había cometido algo terrible por lo que ahora estaba pagando, pidiendo a unos ser enviados a trabajar lejos de la casa principal. Mientras Dalton intentaba mantener el orden intruso, él estaba inquieto por el comportamiento errático de Augustus, y el 2 de junio, 12 días antes de la boda, Catherine llega a la finca sin avisar y encontró a Augustus sentado a oscuras en el salón con una botella de whisky, a medio vaciar, diciéndole con firmeza que aquello debía terminar, porque se estaba destruyendo y ella ya no lo reconocía. Momento en el que Augustus vio miedo en sus ojos y algo dentro de él se quebró, confesando en voz baja que estaba siendo atormentado por Samuel, de que lo veía y lo escuchaba y que aquellas palabras sobre no ver su boda estaban cumpliéndose, lo que dejó a Catherine pálida y convencida de que estaba gravemente enfermo, decidiendo llamar al Dr. Whitfield y hablar con su padre para posponer la boda.
provocando una reacción desesperada de Augustus, que temía el escándalo, pero Catherine se marchó decidida. Y a la mañana siguiente el doctor Rega con el juez Beaumont, encontrando a Augustus incoherente y delirante, diagnosticando agotamiento nervioso severo agravado por alcohol y recomendando reposo absoluto y aplazar la boda. Lo que Augustus rechazó con insistencia, diciendo que no permitiría que él ganara sin explicar a quién se refería, por lo que Whitfield orientó la medicación y pidió vigilancia. Aunque los días, gastando Augustus empeoró, siendo jalado el sur de junio cavando con las manos desnudas en el jardín, buscando una cruz que creía debía destruir para librarse de Samuel, lo que llevó al doctor a sugerir internarlo temporalmente. Una decisión que horrorizó al juez, pero que consideró necesaria. Aunque Catherine pidió ver a Augustus una última vez y le dijo, entre lágrimas, que no podía casarse con él así, escuchando de Augustus la resignada certeza de que no vería su boda, y aunque se iniciaron los preparativos para enviarlo a un asilo en Nueva Orleans, ya era demasiado tarde, porque en la mañana del 10 de junio la casa despertó envuelta en un silencio inquietante, con Ruth sintiendo un frío inexplicable mientras comenzaba su trabajo, y Dalton, al no recibir en respuesta desde el dormitorio de Augustus, rompió la puerta encontrándolo tendido en la cama vestido con su traje de boda, cuidadosamente arreglado, con los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de terror absoluto, la piel ceniza y marcas en el cuello como si se hubiera arañado en pánico. Confirmamos que su muerte al tocar su mano fría, lo que sumió a la casa en el caos, con el doctor Whitfield certificando un fallo cardíaco sin poder explicar aquella expresión. El enterrador negóse a trabajar solo y Catherine incapaz de ver el cuerpo. Celebrando el funeral 2 días después, el mismo día en que debía haberse celebrado la boda, con las flores del enlace adornando el ataúd y una atmósfera de inquietud que nadie quiso nombrar. Mientras Ruth observaba sin sentir nada y Catherine abandonaba Luisiana para siempre. Se resume así la historia de Augustus Thorne, un hombre que se rió de una promesa pronunciada en el barro y nunca llega a ver el día de su boda. Se mudaron a la casa solariega en el otoño de Babbitt en llenos de optimismo y planes para el futuro, convencidos de que aquel viejo lugar se leía el lincia de una nueva vida. Pero no permanecieron allí por mucho tiempo, porque en menos de 6 meses comenzaron a suceder cosas que no podían explicar y que poco a poco fueron quebrando su entusiasmo inicial. Pasos que resonaban en habitaciones vacías, puertas que se abrían solas o se negaban a permanecer cerradas, corrientes de aire helado que patrecian sin roto alguno intruso en las noches más cálidas. Y la esposa juraba haber visto una figura inmóvil en el jardín, observando la casa bajo la luz pálida de la luna, una presencia silenciosa que parecía esperar algo, mientras el esposo intentaba convencerla de que todo era producto de la imaginación, aunque ni siquiera él podía negar la atmósfera opresiva que impregnaba cada rincón del lugar. Una sensación constante de peso y vigilancia que no los abandonaba ni durante el día, y así, vencidos por el miedo y la incomodidad, vendieron la Prapomine en
Etienne Batbeck si Juju, y regresaron a Georgia, dejando atrás el nombre de Thorn Manor House, que cambiaría de dueños varias veces en las 2 décadas que aunque ninguna familia permaneció demasiado tiempo, como si la tierra misma rechazara a quienes intentaban echar raíces allí, hasta que en la ayuda, Itzen Babaniju la casa fue finalmente abandonada y quedó a merced del sol de Luisiana. Luisiana desmoronóse lentamente, mientras la historia de Augustus Thorn y su muerte inexplicable se transformaba en una leyenda local en Belarive Parish, surada en tabernas y salones, contada una y otra vez con nuevos dendes y distintas interpretaciones, porque algunos aseguraban que todo había sido un castigo divino por su crueldad. Otros sostenían que se trató simplemente de la tragedia de un hombre consumido por el estrés y la culpa, y unos pocos, casi siempre en voz bajas y hintada la noche, afirmaban que la maldición de Samuel había sido real y que ciertas promesas, pronunciadas en la desesperación, poseen un poder que trasciende incluso la muerte, aunque la verdad, como ocurre tantas veces, resulta imposible de determinar con certeza, ya que la evidencia media apuntaba a un fallo cardíaco provocado por una presión extrema, por semas de insomnio, alcohol y laudanum, y es perfectamente plausible que el cuerpo de Augustus simplemente colapsará bajo ese peso, pero aún así el momento de su muerte resulta inquietante, porque Samuel había dicho que no vería su día de boda y Augustus murió la víspera, vestido con su traje nupcial, como si se preparara para una ceremonia a la que jamás asistiría, lo que plantea la pregunta de si todo fue una coincidencia cruel, una profecía autocumplida o algo más difícil de explicar, una duda que incluso persiguió al Dr. Whitfield, quien años después escribió en su diario privado que nunca había visto a un paciente deteriorarse con tanta rapidez por agotamiento nervioso, y admitió que no podía explicar por completo los síntomas, ni la expresión de terror con la que murió Augustus, señalando que toda la culpa se manifestó en su cuerpo hasta matarlo. Oponati existan fuerzas que la ciencia aún no comprende. Mientras tanto, Ruth vivió 30 años más tras la muerte de Samuel, obtuvo su libertad después de la guerra civil y se trasladó a Nueva Orleans, donde trabajó como costurera y rara vez habló de la plantación Thorn, hasta que en sus últimos años un vecino le preguntó si creía que las palabras de Samuel habían matado a Augustus Thorn, y tras un largo silencio respondió que algunas de Judas deben apagarse de una forma u otra, dejando abierta la interpretación de si fue el espíritu de Samuel o la conciencia de Augustus lo que acabó con él. Aunque murió exactamente como se habían tuneado, y durante eso se justicia suficiente, mientras la casa Thorn permaneció vacía durante décadas, los campos fueron absorbidos por plantaciones vecinas y los barracones donde había vivido Samuel, Ruth y Grace fueron derivados, reutilizando la madera y borrando casi todo rastro físico de su existencia. Aunque la historia sobrevivió, y en la de Etienne Cuvier es un historiador que investigaba la vida en las plantaciones de Luisiana, encontró referencias al caso en recortes parroquiales y cartas privadas, intentando profundizar sin éxito, porque muchos cañones se habían perdido o destruido, quedando solo fragmentos como el certificado de defunción, algunas cartas de Catherine, los diarios del Dr. Whitfield y los testimonios transmitidos por generaciones, con los que publicó un breve artículo en una revista regional.
concluyendo que, hasta los elementos sobrenaturales probablemente eran folclore, el aspecto psicológico resultaba fascinante, y hoy el lugar donde se alzaba la mansión es apenas un campo cubierto de maleza. Sin señal alguna de lo ocurrido, las tumbas de Samuel y Grace se perdieron con el tiempo y las cruces de madera se pudrieron. Pero los lugareños dicen que en ciertas noches, cuando la luna está llena y el aire inmóvil, pueden oírse pasos lentos a rascones que entre la hierba y una voz suave repitiendo 7 palabras. No verás tu día de boda, y tal vez es solo el viento o la sugestión. O trati algo que se niega a ser olvidado, así que ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que Augustus Thorne murió por culpa y estrés? ¿O hubo algo más? ¿Fue coincidencia o una maldición real? Deja tu cuni en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campana de notificación y comparte este video con alguien que ame las historias donde la historia y el horror se confunden, porque aún quedan muchos secretos del pasado esperando ser contados. Nos vemos en el próximo.